Un nuevo bloque de Astrolabio y estamos en comunicación con la doctora Beatriz García, allí en Mendoza. Hola Beatriz, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por atendernos, Beatriz, como siempre tan amable, y repetimos el llamado de la edición 2016 de Astrolabio y obviamente no podía faltar en esta temporada, en la segunda temporada de Astrolabio. Beatriz, estás muy involucrada con el proyecto Cubic Argentina. Sí, estamos vinculados con este proyecto internacional de una manera no muy directa, en el sentido de que lamentablemente no estamos desde el inicio, pero gracias a algunos trabajos previos que habíamos hecho caracterizando sitios en la República Argentina para otros proyectos internacionales, como fue el caso de CTA, el telescopio para observar radiación gamma. Teníamos lugares bastante bien conocidos que son también aptos para observaciones en la región de microondas, que es el caso de Cubic, de manera que Argentina, si bien no está involucrado desde el principio, se transformó en el país que va a albergar el instrumento. Y bueno, y a partir de esa decisión, cosa que ocurrió el año pasado, a mediados del año 2016, bueno, ahora sí estamos mucho más adentro de la colaboración, con unas cuantas responsabilidades y aprendiendo de qué se trata, porque no era un área de trabajo habitual en nuestro grupo, que nos dedicamos más bien a las altas energías. Cubic Claro. va a trabajar en las microondas. Claro. Ahora te voy a preguntar más específicamente sobre de qué se trata, pero antes te quería mencionar, me llamó la atención en la página de Cubic, al final están los logos de las instituciones involucradas y casi la tercera parte de los logos que aparecen allí son de instituciones argentinas. ¿Argentina tiene una participación importante en Cubic? Muy importante desde el momento en que nos involucramos y que el país fue aceptado como sede del proyecto, porque bueno, hay grupos en la República Argentina que pueden ofrecer cosas bastante importantes, para las cuales los europeos, principalmente Francia e Italia, son los países que llevan la voz cantante en Cubic, aunque también están involucrados Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Pero el tema es que Argentina de pronto, y no es un milagro, sino que es gente que está trabajando en los temas hace mucho tiempo, tiene especialistas para poder ofrecer la montura del telescopio. Si bien no es un telescopio tradicional, tiene el aspecto, va montado en una base de montura azimutal, alta azimutal. De manera que la Universidad de La Plata, la Facultad de Ingeniería y la gente que trabaja en el grupo de aeronáutica, que se dedican a hacer cosas así bastante importantes de soporte para instrumentos, está diseñando la montura. Hay gente que trabaja en teoría en el campo de la cosmología, con lo cual hay un grupo también en el Observatorio de La Plata trabajando en las simulaciones, que es un tema bien importante para saber qué es lo que se va a observar cuando se observe. Y bueno, estamos las personas que sabemos cómo instalar en el medio de la nada cosas, y hay muchas personas que trabajan en electrónica de detección, como es el caso de varios grupos en nuestro instituto, que es electrónica no tradicional, que no encontrás en el mercado. Tenés que generar los instrumentos que van a detectar lo que vos querés detectar. Y de pronto hay nuevas tecnologías que pueden ser muy bien aplicadas a este proyecto, y entonces grupos de nuestro instituto, de ITEDA, y de Bariloche, que están trabajando en sistemas de detección específicos, se vieron, bueno, interesados y están todos involucrados. También hay que tener en cuenta que los detectores que se van a usar para detectar esta radiación, que es una radiación fría, está vinculada con la radiación de fondo, el remanente fósil del Big Bang. El instrumento está súper enfriado, porque estamos hablando de la radiación que tiene los 2,7 grados Kelvin, es lo más frío que hay en el universo, y lo que se va a detectar son pequeñas fluctuaciones en esa radiación, de manera que uno necesita que el instrumento esté más frío que eso. Y eso implica poner al detector, al telescopio y todo el sistema en general, toda la cadena de detección, adentro de un crióstato.
Ajá. Y eso, bueno, es una tecnología que implica, bueno, nuevas herramientas y gente que esté dispuesta a trabajar en un área en donde normalmente la astronomía argentina no trabaja. Claro, impresionante. Antes de seguir ahondando en los detalles que ya de por sí son interesantísimos, contanos, haciendo gala de tu facilidad para la divulgación de la astronomía y, y explicar didácticamente algunas cosas complejas, contanos cuál es el objetivo de Cubic, por qué y qué es lo que estarían buscando de la radiación de fondo. Bueno, la radiación de fondo cósmico, esta radiación en microondas, es algo que ocurrió o que nos trae información, mejor dicho, a partir de los 400.000 años después del origen del universo. Antes, la astrofísica, que está basada principalmente en el estudio de la radiación electromagnética, la luz es parte de esa radiación electromagnética, pero después hay regiones de más energía, como los ultravioletas o los rayos X, y regiones de menos energía, como las microondas, que es de lo que estamos hablando. En esencia, la información viene en las partículas de la luz que se propaga la energía con un mecanismo que es una onda, pero las partículas de luz son fotones, y los fotones tienen una energía asociada con la región que vos estás observando. Pero estos fotones, antes de los 400.000 años después del inicio del universo, estaban atrapados en una especie de sopa de partículas elementales. No solo había fotones, había de todo, pero desorganizado. La materia estaba desacoplada. A partir de los 400.000 años, el universo se expandió suficientemente como para que los fotones pudieran circular libremente por ese universo, y esos fotones que vienen de esa época, de los 400.000 años después del Big Bang, llegan a nosotros. Es lo más viejo que podemos ver. Obviamente que con la evolución del universo, esos fotones eran ultraenergéticos en ese momento, pero al expandirse junto con el universo, se expandieron los fotones, todo se expandió, y ahora lo que era de longitud de onda muy corta y por lo tanto muy energético, es de longitud de onda larga y fríos. Entonces, los estamos viendo ahora como los vemos ahora. Antes eran superenergéticos. Pero la información que traen está mezclada con todo lo que les pasó en su camino desde los 400.000 años después del Big Bang. Hay que tener en cuenta que el universo tiene 13.700 millones de años. 13.700. Yo te estoy hablando de el inicio. La información que traen estos fotones no es solo desde los 400.000 años hasta nuestra época. Traen información de antes, más vieja. Si yo la tuviera que comparar con algo más vieja, me refiero en los primeros instantes del universo, es decir, desde el momento en que uno sabe más o menos lo que pasó, hasta los 400.000 años. Eso que la astrofísica no puede ver, viene de alguna manera como información escondida, entre comillas, en estos fotones de la radiación cósmica de fondo. Si yo lo tuviera que comparar con algo, lo podríamos comparar con lo que sucede cuando los astrónomos tradicionales decimos que el núcleo del Sol está a 15 millones de grados. Nadie ve el núcleo del Sol. Nosotros vemos la fotosfera, pero es decir, la parte que se ve del Sol, a partir del momento en que los fotones abandonan el Sol, pero modelizamos hacia el interior del Sol con la información que tenemos de la superficie de nuestra estrella y de cualquier estrella. Bueno, ver la radiación de fondo es como ver la superficie del Sol, solo que estamos viendo lo más antiguo que se puede ver del universo con astrofísica. Para ver atrás o adentro o más viejo, tenemos que extraer la información de estos fotones que nos llegan ahora modificados. ¿Y qué tipo de información es la que se extrae de estos fotones? Bueno, la que Cubic va a extraer tiene que ver con el campo eléctrico, porque la radiación
Electromagnética en realidad es una combinación de campos eléctricos y magnéticos que están íntimamente relacionados, que vibran perpendicularmente entre sí, se propagan a la velocidad de la luz por el espacio. Ahora, el campo eléctrico, en general, por ejemplo una estrella, es emitido de tal manera que el campo vibra en todas direcciones, perpendiculares a la dirección de propagación. Claro. Eso se llama luz no polarizada. Claro. Pero esa luz, el campo eléctrico principalmente, puede encontrarse con cosas que hagan que no vibre en todas direcciones, sino en algunas direcciones particulares. Y eso se denomina luz o radiación polarizada. Muy bien. El campo eléctrico de esta radiación de fondo de microondas está polarizada. Ajá. Pero ¿quién la polarizó? Bueno, hay dos mecanismos de polarización. Uno, todos asociados con lo mismo, que es algo que sucedió al principio del universo, digamos, más o menos aproximadamente unos 10 a la menos 38 segundos después del inicio, es decir, menos de un segundo antes. Claro. Un segundo, menos de un segundo después del inicio. Sí. ¿Qué pasó ahí? Se produjo una expansión exponencial. El fenómeno se llama inflación, cosa que está muy bien para nuestro país. La inflación hizo que el universo se expandiera a una velocidad, no la expansión actual, sino exponencial. Y esa expansión produjo dos cosas: una fluctuación en la materia, lo que hizo que los átomos se agruparan de determinada forma, y tiene que ver eso con la capacidad que tuvo el universo después de producir galaxias. Eso es fluctuación en la densidad de materia. Claro. Pero según la teoría, también produjo una perdón por la reiteración, pero produjo ondas gravitacionales. Ajá. Ahora, la información de la fluctuación en densidad y la información de las ondas gravitacionales produjeron dos modos diferentes de polarización. Uno es el modo que se llama modo E de polarización, que tiene que ver con la fluctuación de materia, es decir, aquella que está relacionada con la aparición de galaxias. Sí. El modo E ya fue descubierto. Las ondas gravitacionales primordiales, no las que se producen por la fusión, por ejemplo, de dos estrellas de neutrones, esta noticia que tuvimos ahora en los últimos días, sino las primordiales, las del inicio del universo, afectaron el campo eléctrico, pero produjeron otra forma de polarización que se llama modo V, de larga. Claro. El tema es que el modo V todavía no fue detectado. Y CUBIC lo que busca es detectar esa polarización, porque detectarla es verificar la existencia de ondas gravitacionales primordiales y es confirmar la teoría de la inflación del universo. Claro, importantísimo esto. No, es así como una cosa impresionante, impresionante. Esas cosas que corren los límites del conocimiento humano, ¿no? Claro. Vos decís que las ondas gravitacionales primordiales, digamos, ya han sido observadas a través de la polarización tipo E. No, la polarización, no. La polarización tipo E solamente verifica las fluctuaciones en la densidad de la materia. Entonces, esas fluctuaciones también se detectan en la polarización de la radiación cósmica de fondo. Y por otro lado, esas fluctuaciones se manifiestan en la anisotropía de la radiación de fondo cósmico. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos no tenés 2,7 grados Kelvin exactos en todas direcciones. Esto fue lo que se descubrió en 1992 aproximadamente. Exacto, es lo que descubrió el COBE, después verificó mucho mejor el WMAP y en nuestro siglo terminó de verificar el satélite que se llama Planck. Claro, cada vez que se ha descubierto algo importante respecto a la radiación de fondo, incluso su existencia misma,
esto derivó en un premio Nobel. ¿Vos te ves integrando un equipo de un premio Nobel de acá a unos años? Ay, qué pregunta. Sí, tenés toda la razón del mundo, porque la radiación de fondo cósmico se descubre en 1964 Sí, y en el 78 los descubridores, Penzias y Wilson, ganan el premio Nobel. claro. Obvio que eso era una predicción asociada con la teoría del nacimiento del universo, ¿no? Una predicción de George Gamow. Sí, En el año 2005, creo, los científicos a cargo de los dos satélites que descubrieron la anisotropía y que determinaron que esa radiación se comporta como un cuerpo negro, realmente, son Matter y Smoot, ambos están vivos, ganaron el segundo premio Nobel. claro. Y en este caso, bueno, no sé si el descubrimiento va a dar para otro premio Nobel asociado. Lo que sí sé es que el tema, el desafío es espectacular, es una cosa Claro. así que te emociona bastante, porque cuando nos preguntan qué es lo que queda por descubrir en nuestra disciplina, y quedan varias cosas, pero siempre lo que es más difícil es lo que está muy cerca del origen del universo, Claro. porque todos sabemos que posiblemente nunca lleguemos al origen mismo. Estamos corriendo un poquito el límite y estamos hablando de tratar de explicar, pero no teóricamente, sino con observaciones Claro, concretas, qué pasó en esos primeros instantes. Está un poco asociado al premio Nobel de la colaboración LIGO, ¿no? Los que descubrieron las ondas gravitacionales Claro. no primordiales, las que Claro. producen colisiones de agujeros negros o estrellas de Sí. neutrones. Hay un titular que lo leemos muy frecuentemente en los últimos tiempos que dice que las ondas gravitacionales inauguran una nueva etapa en la astronomía. ¿Vos estás de acuerdo con esta sentencia? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la demostración fue el reciente descubrimiento de la colisión de las dos estrellas de neutrones, estas de las que estamos hablando, cosa que ocurrió ahora en agosto de este año, después de haber demostrado y comprobado que el experimento que descubrió las ondas gravitacionales asociadas con esta colisión era un experimento que servía, que era útil. Es decir, una vez que uno aprende cómo observar un fenómeno, empieza a darse cuenta que el fenómeno está por todos lados. Claro. Pero en el caso de estas estrellas de neutrones, estas dos estrellas que estaban en esta constelación NGC 4993, que estuvo en todos los diarios, la gente no sabe ni qué son esos números, pero bueno, es el nombre de una constelación, de una galaxia, perdón, en Hidra, en la constelación de Hidra, que se observaba del hemisferio sur. Creo que nosotros podíamos haber explotado un poco más la noticia. Lo interesante de este hallazgo es que la primera detección fue con ondas gravitacionales. Cuando detectan las ondas gravitacionales, no ya solo LIGO, que tiene 2 interferómetros en los Estados Unidos, sino la colaboración LIGO y Virgo, que tiene su asentamiento en Italia, teniendo 3 instrumentos vos podés triangular y determinar la dirección en donde se produjo el fenómeno. Esta colaboración, Claro. LIGO-Virgo, se contactó con el resto de los observatorios y con gente que tiene satélites en órbita para ver si podían detectar el flash de radiación gamma, el gamma ray burst, así se llama en inglés, y que es Fermi. Fermi detecta la radiación gamma cuando apunta al lugar en donde la colaboración LIGO-Virgo dice que tiene que estar el fenómeno de fusión de las dos estrellas de neutrones. Y después varios observatorios en tierra hacen el seguimiento del objeto y son los que determinan la aparición del oro, que también fue noticia porque aparece en el espectro de estas galaxias. Claro. Es decir, fue una cosa impresionante que se detectó primero en ondas gravitacionales, que después se detecta en gamma y que después se sigue varios días con otros observatorios en otras regiones del espectro de energías. De manera que estoy absolutamente segura. Parece ser cierto, entonces estamos ingresando
Es Una nueva fantástico, era, sí. Acá, es fantástico. sí, la verdad que sí, yo estoy, sí, estas cosas no terminan nunca de impresionarme. Acá mi coequiper Alfredo, que viene de es comunicador social, está atendiendo está siguiendo muy atentamente todo esto, ¿no? Sí, Pero yo quiero que él haga una a veces pregunta. pienso que es en vano porque se hablan de un montón de palabras que para mí son completamente ajenas y la curiosidad por ahí, en mi caso como docente de la universidad, también tiene que ver cómo son las formas de investigación en esto que usted está haciendo acá, digamos. ¿Cómo es la jornada diaria en este tipo de investigación? Bueno, que a mí Es un me resulta un capítulo, poco... Es un capítulo aparte, ¿no? Porque, digamos, hay Es un- observaciones que se hacen por un determinado tiempo. Pienso, ¿cuánto Vamos tiempo a se hacer estudia un esto? programa especial, la vida de una astrofísica de altas energías en la República Argentina, en el interior, encima, claro. Claro. Es raro, es raro. Lo que yo puedo decir es que este tipo de cosas que uno relata, ¿no? El descubrimiento o algo que se puede transformar en un artículo Ajá. publicable en algún lado, esto que contamos que la gente por ahí no entiende mucho, pero cuando uno le dice, mira, de la fusión de estas dos estrellas de neutrones se pudo demostrar, sin lugar a dudas, que se produce oro. Entonces, ahí, bueno, hay como un shock, ¿no? En la gente que no El tiene oro- muy claro de dónde salen El los oro que elementos todos conocemos. químicos. Claro, pero, digamos, uno publica algo, de golpe parece que fuera que uno tiene una galera y saca las cosas tipo mago, y la realidad es que, por ejemplo, este observatorio, LIGO y Virgo, estuvieron diseñando y haciendo que funcionara el instrumento durante 40 años, y recién ahora pueden decir, esto sirve para hacer astronomía de ondas gravitacionales. Con CUBIC, bueno, esperamos no tener que estar 40 años, pero la verdad es que el trabajo es enorme y no es el trabajo de una persona, es el trabajo de mucha gente. LIGO tiene 1000 investigadores involucrados, CUBIC ya tiene más de 200 investigadores. Cuando yo digo investigadores hablo de astrónomos, hablo de físicos, de ingenieros, de gente que está haciendo cálculo y simulaciones, estudiantes que quieren sacar resultados rápido porque están haciendo sus tesis. Es decir, es un trabajo de mucho tiempo, de repetir muchas veces las cosas, de desarrollar equipos y probar con lo que uno tiene en el laboratorio a ver si detectan lo que uno quiere o no lo detectan, después de instalarlos en el campo y que nada funcione, y volver otra vez a ver qué pasó, porque no funcionó en el campo lo que en el laboratorio andaba, y bueno, capaz que te lleva otro año más hacerlo andar, o capaz que no es un año, son 10, y bueno, y seguir adelante, porque uno sabe que la ciencia es eso, es mucho, mucho esfuerzo, son muchas personas, y es continuidad. En algún momento uno logra que todo funcione, que los planetas se alineen, y que haya un resultado potable. Si uno se baja los brazos al primer fracaso, porque la mayor parte de las ciencias son fracasos, no son éxitos, Claro. Bueno, chau, se tiene que dedicar a otra cosa. O sea Si que no- cortoplacistas y exitistas, abstenerse en no, primer momento. no, somos muy críticos de Claro. lo que hacemos, porque si no, no podríamos avanzar. Si uno dijera que lo que uno hace es lo mejor, chau, está frito. Tenés que ser muy crítico de lo que haces, tenés que contrastar mucho los resultados, tenés que estar muy seguro de lo que estás diciendo, sobre todo cuando tu trabajo no está basado en una foto, Claro. porque cuando vos trabajás con imágenes directas, no digo que sea fácil, fue muy difícil en el principio y sigue siéndolo hoy en día, pero la imagen es la imagen, tenés que aprender cómo interpretar la imagen. Pero aquí, con estos nuevos proyectos, vos no tenés una imagen, no estás trabajando en el visible, y muchas veces no estás ni siquiera trabajando con el objeto de estudio mismo, sino con la interacción de ese objeto con otras cosas. Por ejemplo, claro, es indirecto. Entonces, tenés que estar muy seguro de lo que estás haciendo, porque si no sería fácilmente refutable lo que vos estás proponiendo. Así que es un trabajo largo,
A veces la gente puede pensar que uno está perdiendo un poco el tiempo, hay veces que estás mucho tiempo analizando algo o tratando de diseñar un software para simular lo que vas a tener que ver cuando lo veas, que es lo que hizo Laigo. Ellos tenían todo simulado. Ajá. Fue un impacto enorme cuando vieron una señal que coincidía con la que ellos habían simulado. Claro. Por eso fue así un shock, como le pasa a todo el mundo que descubre esas cosas. De hecho, por eso la detectan, porque ya estaban esperando ver eso. Exacto, estaban esperando ver algo cuando lo detectaron, que fue a fines del 2015. Bueno, hicieron todo lo que había que hacer para estar seguros de que estaban realmente detectando algo que venía del cosmos, y no que era alguien había movido los espejos del interferómetro. Seguro. Y por eso no lo avisaron de manera inmediata, lo avisaron en marzo, abril del 2016, cuando ya estaban nominados los posibles ganadores para el Nobel, y por eso tuvieron que esperar un año para el Nobel. Claro. Exactamente. Así que es así, es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha crítica, de mucha gente y de mucho tiempo. Sí, así es, y de muchos recursos, ¿no? En todos sentidos. A veces son muchos recursos y a veces no son tantos recursos como nos pasa a nosotros, y entonces uno suple la falta de recursos con un poco más de ingenio. Así es, Beatriz. Bueno, nos quedamos como siempre con las ganas de seguir charlando, un poco más, pero nuestro tiempo es acotado, como ya lo sabrás vos seguramente, y nosotros parece que nos olvidamos muy a menudo de ello y nos retan. Bueno, Beatriz, como siempre ha sido un placer enorme hablar contigo. Desde allí, de Tierra del Fuego a Mendoza, es una comunicación que la verdad nos llena de orgullo, esto de andar hablando con investigadores, astrónomos en toda la República Argentina y en particular con vos. Te mando un gran abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias también por difundir en Tierra del Fuego la disciplina. Nosotros lo que queremos es tener más gente interesada, ya sea porque, bueno, la vocación es ser científico y la astronomía es una disciplina absolutamente espectacular, pero también porque necesitamos más gente que entienda lo que nosotros comentamos, porque al fin y al cabo la astronomía es la disciplina que trata de explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que muchísimas gracias a ustedes y, bueno, como siempre, a disposición. Gracias, Beatriz, hasta pronto. Vamos por la comunicación, hasta luego.